San José de Cupertino, 18 de septiembre, Catholic Friends. José vino al mundo en un pobre cobertizo pegado a la casa, porque el papá, un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa y se la habían embargado. Murió el padre y entonces la mamá, ante la situación de extrema pobreza en que se hallaba, trataba muy ásperamente al pobre niño, y éste creció debilucho y distraído. Pero lo que no sabía era que en su deber de piedad era extraordinariamente agradable a Dios, el cual le iba a responder luego de maneras maravillosas. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero después de 8 meses fue expulsado porque era extremo distraído. Al verse desechado, José buscó refugio en casa de un familiar suyo que era rico, pero le declaró que este joven no era bueno para nada y le echó a la calle. La mamá no sintió ni el menor placer al ver regresar a semejante inútil, y para deshacerse de él le rogó insistentemente a un pariente que era franciscano para que lo recibiera. Y recibieron al muchacho como mandadero en el convento de los padres franciscanos. Lo recibieron los padres como obrero y lo pusieron a trabajar en el establo, y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con su espíritu de penitencia y su amor de oración, se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos, y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de esa comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para presentarse al sacerdocio, pero le sucedía que cuando iba a presentar exámenes se trababa todo y no era capaz de responder. Llegó uno de los exámenes finales y el pobre fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba asustadísimo, pero al empezar el examen, el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio y la primera frase que salga será la que tiene que explicar. Y los primeros días que examinó el obispo respondieron tan maravillosamente bien todas las preguntas, que el obispo suspendió el examen diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y por ahí estaba haciendo turno para que lo examinaran el José Cupertino, temblando de miedo por si lo iban a descalificar. Sabía que no tenía cualidades especiales para predicar ni para enseñar, pero entonces suplía estas deficiencias ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales del convento, que era lo único que se sentía capacitado. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie no interrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas y sucesos sobrenaturales con un grado tal que no se conocen en cantidad semejante con ningún otro santo. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo para que se volviera insensible a lo que sucedía a su alrededor. Ahora se explicaban por qué de niño andaba tan distraído y con la boca abierta. Un domingo, fiesta del Buen Pastor, se encontró un corderito, se lo echó al hombro y al pensar en Jesús, Buen Pastor, se fue elevando por los aires con cordero y todo. Sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante lo cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos. Sabemos que la Iglesia Católica llama éxtasis a un estado de elevación del alma hacia lo sobrenatural, durante lo cual la persona se libra momentáneamente del influjo de los sentidos, para contemplar lo que pertenece a la divinidad. San José de Cupertino quedaba en éxtasis con mucha frecuencia durante la Santa Misa, cuando estaba rezando los salmos de la Sagrada Biblia. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Grotela, sus compañeros de comunidad presenciaron 70 éxtasis de este santo. Entonces Fray José se elevó por los aires con cruz y todo y la llevó hasta la cima del monte. Como estos sucesos tan raros podían producir movimientos
de exagerado fervor entre el pueblo, los superiores le prohibieron celebrar misa en público, ir a rezar en comunidad con los demás religiosos, asistir al comedor cuando estaban los otros ahí y concurrir a otras sesiones públicas de devoción. Cuando estaba en éxtasis, lo pinchan con agujas, le daban golpes con palos y hasta le acercaban a sus dedos velas encendidas y no sentía nada. Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de sus éxtasis pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: excúseme por estos ataques de mareo que me dan. Se ha considerado como un regalo de Dios a ciertas almas muy espirituales. En Osimo, donde el santo pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos lo vieron elevarse hasta una estatua de la Virgen María que estaba a 3 metros y medio de altura y darle un beso al niño Jesús. Y ahí junto a la madre del niño se quedó un rato rezando con intensa emoción, suspendido por los aires. El día de la Asunción de la Virgen, en el año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa, y estando celebrando quedó suspendido por los aires como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma, y al darse cuenta que era tan piadoso y tan humilde, reconoció que no estaba fingiendo nada. Lo llevaron luego al sumo pontífice Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y las levitaciones de Frailecito. Y estando hablando con el Papa, quedó José en éxtasis y se fue elevando por el aire. El duque de Hannover, que era protestante, al ver a José en éxtasis, se convirtió al catolicismo. El Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo en no aceptar como milagro nada que no fuese en verdad de milagro, estudió cuidadosamente la vida de José de Cupertino y declaró: todos estos hechos no se pueden explicar sin una intervención muy especial de Dios. Los últimos años de su vida, José fue enviado por sus superiores a conventos muy alejados, donde nadie pudiera hablar con él. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Y te invitamos que nos sigas en Instagram como Madre Bendita para que mires todos nuestros artículos religiosos. Muchas gracias.